Hey, ¿qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Dorian Gren y el día de hoy traje a una personita interesante. Recuerden que como hemos estado trayendo personitas en este bello podcast de Un Trans Más, el día de hoy vamos a hablar de proyectos de visibilidad. Y bueno, qué mejor que hablar de Visibles MX. Y para eso he traído a un hombre guapísimo. Me van a decir, Dorian, ¿por qué no lo habías traído antes? Bueno, cuestión del destino. Tenía que llegar hasta este momento para que pudiera ver. Por favor, personita, dinos quién eres tú. Yo decía, ¿quién es? Pero solo estoy yo aquí. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Pablo de los Cobos. Trabajo como gestor de datos en Visible. Pues encantado de hoy venir aquí a platicar sobre esta iniciativa. Ya vieron que sí está bien guapo, les estoy diciendo. Pero a ver, Pablo, por favor, cuéntanos, ¿cuántos años tienes? ¿Estás soltero, casado, divorciado? Tengo 28 años, estoy soltero, así que quienes me quieran escribir después de esto pueden hacerlo por medio de las redes de Visible o las personales. Llevo, digamos, hay, digamos, un poquito de contexto. Amicus es una organización que administra Visible. Con Amicus he llevado trabajando ya más de 5 o 6 años desde que estaba como pasante en la universidad, y recientemente en Visible llevo pues ya 2 años. Particularmente desde mi formación más es como abogado y recientemente más en la parte de análisis de políticas públicas. Entonces también mucho de lo que intentamos hacer desde Visible tiene mucho la finalidad, entre otras varias cosas, que esto pueda tener una incidencia en la toma de decisiones, que se puedan materializar políticas, programas e iniciativas de gobierno, pero también en conjunto con sociedad, con empresas, para poder disminuir y erradicar la discriminación y violencia. Wow, o sea, ya les dieron ahí el parámetro. Ahí ya les dijeron más o menos cómo va. Ahora, Pablo, quiero saber, en este caso, la mayor parte de los proyectos que se tratan justamente de dar una visibilidad, normalmente son parte de la comunidad. Quiero saber, Pablo, ¿tú eres parte de la comunidad o eres heterosexual? Parte de la comunidad, particularmente por mi orientación sexual, digamos, en realidad a cualquier persona, y pues también un poco como explorándolo, ¿no? En el tiempo, antes más desde la bisexualidad y ahorita más, como un poco más abierto. Ok, o sea, yo nada más estoy preguntando para que se abran los parámetros y te tiren el calzón, claro que sí. Pero volviendo un poquito al tema, eh, justamente quería preguntarte algo. ¿Y cómo fue que tú te diste cuenta que en este caso, iniciando desde el primer punto, cómo supiste que eras un hombre bisexual? Y de ahí partiendo a cómo supiste que tal vez hay un parámetro más amplio que la bisexualidad. Pues primeramente yo creo que explorándolo, ¿no? Eran como, digamos, cosas que uno siente en algún momento, y como que en ocasiones dice, pues como que siento que esto es algo que me gusta, y como que explorándolo uno realmente es, creo, como se da más cuenta, ¿no? Siempre, pues, por ejemplo, en mi caso, pues como que en ocasiones también no era tan fácil como poderlo hacer tan público. Pero afortunadamente creo que también me tocó ya crecer en un tiempo en el que esto era mucho más aceptado, y en general, al menos mis amistades, pues, mucho más abiertas como al respecto, sin juzgar ni verlo raro. Y creo que eso ayudó mucho. Y recientemente, pues cuestionándome también un poco, como diciendo, a ver, ¿en realidad es esto lo que me gusta, o en realidad es algo que he ido aprendiendo a lo largo del tiempo? ¿O qué pasa si realmente lo exploro un poco más? También creo que en ocasiones, incluso aunque seamos parte de la comunidad, podemos llegar a tener como ciertas fobias internalizadas, ¿no? Y decir, bueno, esto es realmente algo que no me gusta, o en realidad se trata más como una fobia de algo que pensé que no me gustaba, porque así todo el tiempo como que lo he escuchado y lo he internalizado. Para el momento en el que uno va y realmente como que lo vive, pues se da cuenta que en realidad no es tan así, ¿no? Entonces creo que ha sido mucho como desde esa parte, como entre cuestionándolo, entre explorándolo, y pues como también tratándolo de ver de una forma como muy libre, ¿no? Como diciendo desde lo personal, y, y como viendo qué le hace bien realmente a uno en relación con otras personas. Ok, y bueno, claro.
También es importante que ustedes lo sepan, y así como lo hemos estado catalogando en los demás episodios, recuerden que la transición no solamente se trata de las personas trans, la transición también trata de saber quién eres y vas justamente partiendo de, primero, saber que me gusta, y de ahí empiezas a conocer un poquito y entender un poco por qué tus actitudes, y empiezas justamente este gran camino de saber quién soy, qué hago, qué quiero, qué necesito, y creo que es básicamente un poquito de lo que nos estabas contando. También empezar justamente a darnos cuenta que sí, en eso tienes completamente razón, Pablo. A veces tenemos algunas fobias internalizadas, y a veces son parte de las cosas que la televisión, a veces los medios de comunicación nos han implementado y ni siquiera se han dado cuenta. Y hay cosas que sí se dan cuenta que siguen mostrando, sin embargo, no de la manera correcta. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en una persona bisexual y tú lo echas al aire, alguna persona heterosexual te va a decir, ay, pero es que se decida, ¿no? Están confundidos. O no, es que te van a poner el cuerno y tú te quedas como, "Ay, ya cállate mejor. No hables, por favor, porque ya nada más estás diciendo cosas que no tienes que decir". Y volvemos a lo mismo, es parte justamente de que aquellas personas que expresan de esa manera la bisexualidad son personas que ni siquiera la entienden, y si la entienden a lo mejor justamente le tienen miedo a poder decir quiénes son, porque a veces justamente partiendo de la LGBT fobia, es justamente de personas que son parte de la comunidad, sin embargo no pueden decirlo. Y justamente a partir de ahí quiero empezar a conocer de dónde nace esta bella iniciativa. Quiero saber cómo es que inicia Visibles. Claro, pues mira, Visible nace en un contexto en el que desde Amicus, que es esta organización de la sociedad civil basada en Guanajuato, estábamos en ese momento realizando asesoría jurídica a personas trans para adecuar actas de nacimiento en el estado de Guanajuato, en el que no contábamos con una legislación acorde a lo que diferentes tribunales de derechos humanos han considerado que son los parámetros adecuados y como en sintonía con derechos humanos para realizar esta rectificación del acto. Y lo que buscábamos por medio de estos actos, además de transformar la vida de las personas, era generar un precedente para que el Congreso estuviera obligado a cambiar la normativa. Entonces, en estos juicios, lo que intentábamos también un poco era sensibilizar a las personas juzgadoras sobre la importancia de rectificar actas de nacimiento. Y decíamos, además de ser un derecho en sí, el derecho al reconocimiento y a la identidad, también es una llave a muchos más derechos, ¿no? Porque permite o facilita el acceso a educación, a trabajo, a un montón de trámites que en ocasiones cuando no existe esa rectificación, pues tiene un montón de consecuencias adversas para las personas. Y buscábamos datos al respecto, ¿no? Y decíamos, oye, ¿cuántos casos de discriminación laborales tienes al respecto? ¿No? Por poner un ejemplo. Y no había información en el estado de Guanajuato. Y así nos pasó con diferentes dependencias que les preguntábamos y nadie tenía información. Entonces nos dimos cuenta que no había información sobre esto y nos queda claro que era una realidad, ¿no? O sea, no había información no porque no existiera, sino no había información porque no interesaba generar esta información. Entonces, a partir de este contexto es que surge Visible, ¿no? Y dijimos, lo que tenemos que hacer es generar información para visibilizar esta problemática. Entonces, como tal, Visible es una página en internet que es visible.lgbt, así tal cual, en la cual se pueden realizar reportes de violencia y discriminación contra personas LGBTI en México. Como tal, es la primera plataforma de su tipo en el país. Y estos reportes los pueden hacer tanto personas que hayan vivido este acto como quienes lo hayan atestiguado, ¿no? Y con esta información, pues lo que buscamos es en un primer momento estar generando y sistematizando de forma anónima, y esto siempre lo recalco mucho, cualquier tipo de acto para poder generar mejores diagnósticos, para poder tener localizados a qué poblaciones está afectando más, en qué lugares, y posteriormente poder tener mayor incidencia, poder tener evidencia de qué es lo que está sucediendo y que las acciones que hagamos desde el gobierno, desde sociedad civil, desde las empresas, puedan tener un poco más de soporte para poder transformar en mayor medida la realidad. Esta información es usada por organizaciones para hacer sus diagnósticos, por iniciativas de ley ya también ha sido contemplada para evidenciar que hay actos de discriminación en escuelas.
y por diferentes medios de comunicación que buscan retratar una realidad que está ahí y que tratamos desde Visible de darle un poco más de números, de estadísticas, para que esto tenga como un poco más de soporte en el día a día. Ok, wow. Y justamente parte de lo que me aventé yo a conocer un poco más antes de que Pablo viniera, es justamente eso, cómo es que existen tantos casos de discriminación. O sea, y no solamente que se hayan mostrado invisible, hay muchos casos de personas que realmente no pueden decirlo, a pesar de que existe la posibilidad de que sea anónimo, hay personas que realmente le temen tanto a lo que pueda suceder después de denunciarlo. Y claro, cuando se trata de personas LGBT, a veces las renuncias que nos hacen firmar es justamente por la LGBT-fobia. Te dicen como, es que estás mal, oye, es que es una enfermedad. ¿Se imaginan que te dijeran, es que es una enfermedad? ¿Podría yo marcar a mi trabajo y decirles, oiga, jefe, es que todavía sigo siendo trans, necesito otro par de días, ¿me das chance? Porque según ellos son una enfermedad, ¿no? Yo podría tener el tiempo que yo quiera. Sin embargo, no es así. O sea, ni es una enfermedad, ni es para que se anden mofando de esa manera sobre las identidades y las orientaciones sexuales, y toparme también con la idea de que existe violencia y discriminación dentro de las escuelas me preocupa, porque en su momento Dorian que ven aquí de 21 años también fue a la escuela, también fue a una secundaria en donde también le hacían bullying, y de repente te topas con que en la preparatoria también hacen lo mismo. Yo quiero saber un poquito, ya sabemos un poco cómo nace, quiero saber, justamente nos comentabas que está siendo tomada visible para iniciativas justamente para la revisión de la discriminación que existe dentro de las escuelas. Me gustaría saber un poquito, ¿ustedes ya tenían en mente todo el boom que iba a provocar esta gran iniciativa o solamente dijeron, ok, vamos a ver eh, cómo es tomada ante la gente? ¿Hubo algo que les dijera cómo iba a ser este gran boom que es hoy en día? Pues muchas gracias por el comentario, que es un gran boom. Realmente seguimos trabajando, queremos que se siga dando a conocer más, pero también nos da mucho gusto que ya se ha vuelto un referente en algunos medios de comunicación, entre diferentes organizaciones para referir todo este tipo de cuestiones. Por poner un dato, ya contamos, porque la plataforma lo genera de forma mensual, una base de datos abiertas a la cual cualquier persona puede acceder y buscar cada uno de los datos de forma anónima, sin vincular con una persona, pero sí conociendo las características de cada caso. Y hay más de 1000 reportes, entonces ya es como una muy buena base. Y en todo momento esto siempre se planteó con miras pues a largo plazo, ¿no? O sea, aunque sin saber muy bien cómo pues, iba a ser recibida, siempre dijimos, pues esto va a ser un proyecto de largo plazo que queremos como destinarle mucho tiempo y mucho esfuerzo para ver cuáles las consecuencias que genera. Y lo que sí hubo previamente fueron muchos procesos de validación. Por poner un ejemplo, el cuestionario que se genera en la plataforma tiene la menor cantidad de preguntas posibles que considerábamos relevantes. ¿No? Si fuera por Visible, pues hubiéramos puesto un montón de preguntas para poder conocer más, pero pues esto también hace que menos personas terminen los cuestionarios, ¿no? Que en promedio duran unos 6, 7 minutos, pero digamos, todo ese tipo de cuestiones, o el hecho de que si las preguntas se entienden o no se entienden, un montón de cuestiones, ¿no? Que en realidad ha sido como un proceso de validación, un poco con grupos focales, con personas cercanas que nos acercamos, estamos usando, ¿no?, el lenguaje apropiado. Entonces, pues, digamos, así diría la pregunta, ¿no? Como que siempre fue un esfuerzo a decir, le vamos a dedicar mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero también tenemos que ir validando poco a poco si es que esto está bien, para que esto pues tenga una mayor aceptación. Y en la fase que actualmente nos encontramos, pues es todavía una fase en la de dar a conocer más la plataforma, y particularmente lo que nos interesa mucho más en este momento es que la plataforma pueda llegar a tener un poco más no necesariamente de representatividad, pero sí más conocimiento en diferentes contextos del país, ¿no? Dada la mediatización, el tamaño de la población y diferentes factores, pues una gran parte de nuestros reportes vienen de la Ciudad de México, del Estado de México, de Jalisco, lo cual creo que es normal, pero también queremos, si bien tenemos reportes de todas las entidades, pues también queremos conocer un poco más y poder tener más como información sobre lo que sucede en diferentes partes del país, ¿no? Y creo que esto también es uno de nuestros esfuerzos
como más actuales en los que además, digamos, del número general que pueda haber, poder tener como mayor profundización en diferentes partes del país para que esto pueda llegar a tener más utilidad. Y justamente parte de lo que nos estabas comentando es importante recalcarlo. O sea, este gran proyecto, para las personas que apenas están conociéndolo, no se centra únicamente en la Ciudad de México, porque varios de los proyectos que hemos llegado a traer a veces solamente están aquí en la Ciudad de México. Pero quiero también que entiendan que hay proyectos que les gustaría crecer. En este caso, Visible hace lo mismo. O sea, a pesar de que varios de los casos, como decías, son de la Ciudad de México, también es importante recalcar que si tú eres de otro estado, puedes contar tu historia y decirle, ¿sabes qué? A mí me pasó esto y mandarla a Visible. O sea, no tienes que quedarte con la idea de, pues esta es plataforma de Ciudad de México. No, o sea, Visible justamente busca eso, poder llegar a más estados, aunque teóricamente sí es algo preocupante que en todos los estados haya este tipo de discriminación. Sin embargo, se lucha porque ya no haya y justamente es lo que hace Visible, lo hace visible, lo muestra y les dice, ¿saben qué? Esto está pasando aquí, se tiene que hacer algo, esto está pasando aquí, se tiene que cambiar el mundo ya, porque no es posible que existan todavía casos de discriminación en cada uno de los estados. Claro, volvemos a lo mismo, es parte de los contextos. Por ejemplo, hablamos del norte y en el norte ser una persona LGBT, córrele porque te puede pasar algo. Después volvemos aquí en el centro de la ciudad, en Ciudad de México también tú dices, no, pues ahí es súper normal. No es cierto, no se crean. O sea, no es verdad. Inclusive hay más casos de discriminación normalmente aquí que en lugares donde tú crees que te puede pasar algo. Bueno, aquí en Ciudad de México también hay casos de discriminación bastante fuertes. Y justamente otra de las preguntas que me gustaría hacerte, Pablo, es, ¿tienes algún objetivo en corto o largo plazo al respecto de lo que se está realizando ahorita con Visible? Es más, lo voy a poner como un poco más cercano. ¿Tienes algo respecto, al menos en este año, para lo que puede realizar Visible? Sí, pues mira, creo que una de las labores, dos cosas principales. Una es, queremos contar con alianzas más fuertes en todas las entidades del país. Ahorita tenemos algunas entidades, alianzas con organizaciones de la sociedad civil que nos ayudan a poder difundir un poco más la plataforma dentro de sus redes, en sus eventos o con las personas que incluso asesoran. Y esto les permite pues también contar con mejor información y además pues los reportes que se hacen desde ese lugar, al final sale un listado de organizaciones y ahí les colocamos para que las personas que quieran acercarse, no solamente por una representación jurídica o psicoemocional, sino para cualquier tipo de actividad relacionada con una organización LGBTI. Ese es como un tipo de convenios que nos interesa poder hacer. Así que si hay organizaciones, personas que están trabajando en diferentes partes, contáctenos. Estaremos muy felices de poder trabajar. Y esa es una de las labores que estamos ahorita con mayor interés. Y la segunda tiene que ver con que ya consideramos que empezamos a tener muy buena información desde Visible de lo que está pasando. Y ahora lo que queremos es que esa información se use todavía en mayor medida. Ya hemos podido hacer diferentes estudios muy interesantes, incluso para organismos públicos con recomendaciones. Desde Visible también hacemos investigación sobre el grado de avance en implementación de ciertas políticas de diferentes dependencias. Pero también lo que queremos es que más organizaciones utilicen esta información para poder tener más incidencia en las actividades que están haciendo. Si bien hay muchas que lo hacen, incluyendo organizaciones públicas y sociales, pues queremos que esto se haga en mayor medida y de forma mucho más autónoma. No, lo que siempre aspiramos es que Visible, si bien la administramos desde Amicus, queremos que sea una plataforma colaborativa en la que cualquier persona la use, la difunda y a partir de la información que estamos visibilizando de forma colaborativa, pues pueda tener mayor incidencia en su día a día, en sus actuar, en sus labores. Entonces, estas dos labores, sin necesariamente poner como alguna métrica o algo así, pero digamos como estos dos caminos son ahorita en los que estamos trabajando mucho. Ok, y bueno, ahí está, ya les aventaron el llamado a la acción, organizaciones por ahí, si ustedes les gustaría trabajar ahí con Visible, ahí les voy a dejar los datos aquí abajo, recuerden que siempre les dejo los datos de cada uno de los proyectos que viene, de todas maneras, espérense,
Todavía falta la cuestión de que ellos nos cuenten un poquito de dónde los pueden encontrar. De todas maneras, recuerden, aquí abajito se los dejo. Si, no sé, por algo se les fue y no lo anotaron, aquí abajito pueden encontrarlo. Ahora, una de las preguntas que más interés se nos da en esta cuestión, al menos aquí en cada uno de los episodios, es justamente en cuestión tuya, Pablo. Hay una pregunta que llegamos a hacerles a las personitas que vienen y así nos vamos dando cuenta un poquito de cómo fue su vivencia y cómo está siendo su vivencia hoy en día. ¿Qué es lo que a ti te gustaría decirle a las personitas que nos están viendo, que a lo mejor a ti no te dijeron en su momento y que hoy hubieras agradecido muchísimo que pudieran hacer? Es una buena pregunta. Yo creo que, así, no, no sé, es algo que en realidad todavía me genera un poco de conflicto, ¿no? Porque yo sé que todavía hay mucha gente que hoy en día no acepta tanto pues, las diferentes cuestiones. En ocasiones, en algunos contextos ya empieza a haber mayor familiaridad. Y lo que yo he visto es, sin embargo, creo que hay muchas personas que tienen que ver más con un tema de ignorancia de lo que está pasando, ¿no? Y en esas ocasiones yo siempre lo que creo que ayuda mucho es que si bien puede ser un proceso muy lento y en ocasiones no todas las personas están en las condiciones de enfrentarlo, dado que han recibido un montón de discriminación, puede llegar a ser de mucha utilidad ser pacientes y tratar de comunicar de buena manera esto, porque creo que esto te genera mucho impacto, no solamente a uno mismo, digamos, sino a las personas que rodean la vida de esa otra persona que en ocasiones no tiene como esa aceptación que nos gustaría o que vemos en nuestras amistades o en las personas más cercanas, ¿no? Entonces yo diría eso, porque en ocasiones pues sí sé que puede llegar a generar como mayor molestia, enojo, decir, oye, pero es que cómo puede ser posible que todavía sigas pensando eso, ¿no? Pero creo que también hay mucha gente que no lo hace de manera necesariamente, pues ha sido la educación, lo que han escuchado a lo largo de toda su vida y también creo que conforme pasa el tiempo es cada vez más difícil cambiar. Sin embargo, hay muchas personas que sí están un poco dispuestas a escuchar y a entender un poco más y que en ocasiones no han vivido esos procesos de entender un poco más con alguien que les tenga un poco más de paciencia. Y creo que en ocasiones poder tener esos momentos puede ayudar mucho. Digo, hay otras personas que de plano es agotante y de plano no quieren cambiar y digo, eso ya será otra cosa, pero digamos esas personas que en ocasiones están en sus contextos cercanos, creo que puede ser de gran utilidad ser un poco más pacientes y tratar de comunicarlo, aunque en ocasiones no se genere ese cambio tan rápido que nos gustaría. Y justamente es importante que ustedes lo tomen en serio, justamente como lo contaba Pablo. Las cosas no cambian así porque tú lo quieras que pasen rapidísimo. Lo mismo ocurre cuando a una persona le dices, oye, es que soy trans. O sea, la primera impresión que va a tener la persona, uno, si no conoce el tema, va a entrar en shock. Y cuando se trata justamente de cuestión de pronombres, cuestión de empezar a entender un poco más la diversidad, a veces, y esto ocurre mucho con los padres, eh, son aquellas personas las que o se dividen en dos, o personas que realmente se van a tardar un poquito en entenderlo, sin embargo te van a apoyar, o personas que ni siquiera van a hacer el esfuerzo y van a evitar por cualquier motivo hablar del tema. Cuando se trata de personas que realmente van a intentarlo, te vas a topar con cuestiones como, bueno, es que ya le dije ayer y no me trata hoy como debería. Bueno, te lo vuelvo a repetir, o sea, no pasa así, ¿eh? Déjame decirte que las cosas no pasan así. Tampoco lo mismo ocurre cuando a alguien le dices mi orientación sexual es esta, porque en algún momento, algunas de las veces, los hombres trans, dije algunas de las veces porque ustedes también se avientan cada mentirita que dicen, es que yo soy un hombre trans y después de la testo me volví gay. No seas mentiroso. No le andes desinformando a la gente porque eso no es así. A lo mejor no eras heterosexual, pero simplemente ya cuando ya te sentiste más cómodo pudiste decir quién eras. No podemos seguir desinformando a la gente porque también parte justamente de la desinformación andar diciendo cosas que no son así. La testosterona no te hace gay, déjame decirte, porque si no todos los hombres serían gays. Piénsalo, y no todos son así. Y volviendo un poquito al contexto, justamente cuando tú le cuentas a alguien la cuestión de, ok, papá, mamá o persona o tutor quien esté cerca de mí y tenga que contarle al respecto, le dices, no sé, en esta cuestión a mí me pasó, mamá, me gustan las niñas. Mi mamá no entendía nada. Mi mamá entró en pánico y dijo, ¿qué está pasando? Y me llevó directamente al psicólogo, ¿no? Y al psicólogo le dijo, a ver, mire señora, pues solamente es una orientación sexual, no se preocupe, o sea, ni siquiera es como una categoría de vida, no, o
su orientación sexual, es quienes les gustan, punto, nada más, no pasa nada. Sin embargo, después te topas con familias que sí le dices como, papá, mamá, tutor, me gustan las niñas, ¿no? Ok, te acepto, pero no quiero que la traigas a la casa, no quiero que lo digas, no quiero... Y justamente te encierran en un closet. Esta frase es de las que más odio en mi vida porque no sales de ningún closet, simplemente te estás descubriendo. Ni siquiera es como que un closet te encierre completamente, porque a veces ese closet que tú dices ni siquiera es lo suficientemente amplio para entender primero quién eres, después qué te gusta y después qué quieres hacer. Ahora, pasando un poquito a la recomendatrans, por favor, Pablo, dinos algún libro, alguna serie, alguna película que quieras recomendarle a nuestras personitas. Creo que al final se cortó, pero sí, la parte de recomendar alguna, algo, ¿no? Estuve pensando sobre esto desde que me contactaste y empecé recientemente y la verdad es que estoy muy picado y creo que por eso la voy a recomendar. Es una serie que se llama Mr. Robot. Particularmente, había visto las primeras 3 temporadas, no había terminado la cuarta, es la que ahorita estoy viendo, todavía no la termino, pero me ha gustado mucho. Digamos, sin spoilear ni nada, se trata de un como hacker informático que tiene ciertos problemas psicológicos y que tiene como ciertos intereses en hacer cambios como socioeconómicos, ¿no? Ya, está así como ambientada en Nueva York, está como interesante porque como que es como una especie de serie psicológica también un poquito, y pues creo que también como que tiene cierta componente adictivo, así que pues esa sería mi recomendación para quien quiera ver alguna serie sobre esto. Ok, esta vez la bella recomendación que les voy a aventar es una película. En este caso hay una película bastante buena, es de terror. Bueno, es terror psicológico. Se llama The Witch, La Bruja. Esa película la pueden encontrar en Netflix, si no, la pueden encontrar en YouTube. Está bastante buena. Si tú eres una persona que te gusta el miedo, pero de ese miedo que no realmente te va a salir una cosa toda fea y de repente te vas a espantar. No, un terror psicológico, que por diversas circunstancias vas a empezar a decir, ay, ¿y si es algo paranormal? O si esa es un asesino serial, o bueno, cuando se trata de ese tipo de películas, a mí me gusta bastante. The Witch justamente hace eso. Te muestra como la fantasía de, ¿será que sí está pasando algo raro? ¿Será que sí es cierto? ¿Será que está pasándole algo a la chica? ¿Será que es ella? Bueno, pues en esta cuestión está bastante buena, por favor, véanla. Si les gusta justamente el terror psicológico, está muy buena, realmente se la recomiendo muchísimo. Ahora, Pablo, por favor, dinos cuáles son sus redes sociales, dónde los podemos encontrar, dónde podemos mandarles mensajito y justamente aquí la bella recomendación, ¿dónde te podemos mandar mensajito a ti para que te puedan tirar el perro? Pues mira, las redes sociales de Visible en Facebook e Instagram es visible-mx y en Twitter visible.mx. Ahí estamos compartiendo información en general sobre algunas fechas conmemorativas, sobre algunos conceptos y también sobre los casos que nos llegan, algo de información estadística. Ahí nos pueden escribir para estos procesos de alianzas con organizaciones y también para pues, aquellas personas que nos quieran invitar a algún podcast, a algún lado a dar una entrevista, lo que sea. La verdad es que siempre con mucho entusiasmo vamos y acudimos. También a quienes, aunque toda la información que les he compartido sobre Visible es pública y la pueden acceder directamente en visible.lgbt. Ahí pueden acceder a toda la información de los casos, digamos, cuál es la orientación sexual de la víctima, en dónde sucedió, la identidad de género, qué tipo de persona fue quien la agredió, etcétera. Aunque todo esto es público, en ocasiones no todas las personas quizás tengan las habilidades para procesar esa información y poder sacar un cálculo sobre algo que les interesa. Entonces también nos pueden escribir ahí para decir, oye, tengo duda, por ejemplo, vivo en Yucatán y quiero saber cuántos casos relacionados con la identidad de género de violencia o discriminación ha habido en mi entidad, ¿no? Entonces nos pueden escribir con esa duda y les mandamos algo de información, alguna gráfica si les es de interés y también eso nos pueden escribir ahí en nuestras redes. Y en la mía me pueden encontrar en cualquier red social como P. Cobos Alcalá, así sin espacios ni nada. Ahí me pueden encontrar en Twitter, en Facebook, Instagram, TikTok, aunque no subo videos, pero bueno, también ahí me pueden encontrar. Ok, bueno, ya les digo que tiene TikTok, ¿eh? Ustedes mándenle ahí también mensajitos por TikTok, no sé.
Bueno, recuerden que a nosotros nos encuentran como un trans-más, así nos encuentran en Instagram y Twitter, un trans más en Facebook, YouTube y Spotify. Recuerden que tenemos el grupo de Facebook. Les voy a recordar, no sé cuántas veces ya lo llevo, pero creo que es necesario volver a recordárselos. Por favor, llenen cada una de las preguntas, porque me he topado con situaciones de personas que son personas que quieren generar un fetiche con las personas trans. Entonces, miren, ya de todas las personas que han entrado, créanme, ya he borrado como unas 1000 de personas que llegan con esa idea de que van justamente eso y no. Por favor, les pido en serio que contesten las preguntas. Ahí me doy cuenta cuando me están mintiendo, cuando sé que es una persona que no tiene ni idea del tema y solamente quiere entrar porque quiere entrar. Entonces, por favor, recuerden que nos encuentran como un trans más, sí. Ahí van a encontrar el logo de un trans más, ese es el de nosotros. Recuerden que yo estoy buscando siempre poder estar en un entorno feliz, tranquilo, sin ninguna necesidad de fetiche hacia nosotros. Y pues nada, muchísimas gracias, Pablo, por venir a platicar un ratito con nosotros. Te agradezco muchísimo. ¿Hay algo más que quieras decirles? Invitarlos a que sigan Visibles, que bueno, ya se les hizo la invitación desde el inicio. Sin embargo, es importante también que ustedes lo tomen de esa manera. Ya también Pablo les comentó cómo pueden mandarle mensaje. ¿Hay algo más que quieras decirles? Pues muchas gracias por la invitación, venir a platicar de la plataforma. Terminaría invitando a todas las personas que nos escuchan a reportar, ya sea actos que hayan vivido, actos que hayan atestiguado. Esto puede ser tanto lo que está muy reciente, que hayan vivido, digamos, la semana pasada, pero también aquello que hayan vivido con mayor anterioridad hacia el pasado. Toda esta información ayuda mucho a poder tener mayor influencia en lo que desde Visible y diferentes organizaciones están haciendo. Así que si tienen 6, 7 minutos, si hay algo que les haya sucedido, pues les agradeceremos mucho que vayan a reportar a visible.lgbt, así tal cual. Y ahí hay una apartado en el que dice reportar y se hacen estos reportes. Pues ahí lo tienen, personitas. De todas maneras, recuerden que aquí abajito les dejamos sus redes sociales para que vayan, busquen un poquito. Y si tú eres una personita que ha sufrido de discriminación, te invito completamente a que vayas a Visible. Es una plataforma bastante buena. Cuando la encontré dije, necesito que venga aquí, porque justamente hace lo que dice el título, son proyectos de visibilidad. Y eso es lo que hace Visible. Espero que les haya gustado mucho este episodio. A mí me encantó bastante. Por favor, vayan y síganlos. A Pablito también, si quieren, mándenle un mensajito, díganle, yo te vi en un trans más. Si le van a tirar el calzón, les recuerdo que tienen que ser personas bien educadas, no le van a tirar el calzón a lo desgraciado, que se vea que los de un trans más son personitas tranquilas y bien decentes. Por favor, no anden ahí tirando el calzón bien feo porque después me reclaman a mí. Entonces, por favor, que se vea, son personas educadas. Esto ha sido todo por nuestra parte. Cuídense mucho y nos vemos en un siguiente episodio. Bye, bye.